Bien. Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Conversando con. Les saluda Antonella Sanabria, asociada de aquí. En esta oportunidad hemos invitado a Pedro Olivares, exdirector en el Ministerio de Transporte y docente en la Universidad Nacional de Ingeniería. Hoy hablaremos sobre el impacto de los factores sociales y económicos que han repercutido en la inversión privada en el Perú. Hola Pedro, gracias por hoy la invitación, por aceptar la invitación de hoy. Gracias, Antonella. Un saludo a todos quienes siguen este medio a través del cual se informan sobre diversos temas y gustoso de atender las consultas que tengan. De acuerdo, gracias. Bien, empezamos. Dada su experiencia, ¿cómo cree que la incertidumbre política y los factores sociales están afectando esta tendencia, a inicios de año, de la disminución en la inversión privada de nuestro país? Influye mucho el clima político, social que existe en un país para la atracción de inversiones. Naturalmente, en un país donde haya alta inestabilidad política, reglas de política pública que se alteran, que cambien continuamente o que estén en un alto grado de incertidumbre, genera también reducción de las expectativas de inversiones del sector privado. Y a eso habría que sumarle las cosas estructurales sistémicas del país, ¿no? En la inversión en nuestro país depende del nivel de rentabilidad o el costo de financiamiento, en otro sentido, el costo de financiamiento de la inversión en el mercado nacional también depende del costo del financiamiento en el mercado internacional y en gran medida del precio internacional de las materias primas, ¿no? Esos son tres factores que influyen mucho en las decisiones de inversión en el país, porque tenemos una economía con un sector primario exportador bastante dependiente del precio internacional de las materias primas, y cuando estos precios van bien en el mundo, hay más flujo de inversiones en el país, ¿no? Y eso se ha comprobado históricamente en nuestro país con diferentes etapas de explotación de materias primas como el guano, la plata, el oro, el cobre. Y eso actualmente, pues, dadas las guerras en el mundo, dada la disputa geopolítica que hay, obviamente también afecta la llegada de inversiones al país, ¿no? Entonces, a esas condiciones del alto costo del financiamiento, que involucra la tasa de referencia, por ejemplo, que el Banco Central todavía tiene alta en función a la necesidad de estabilización de precios, a esas cuestiones estructurales se suma pues la inestabilidad política, la pérdida de confianza tanto en el gobierno, en el poder legislativo y en el sistema de justicia en el país. De acuerdo, entiendo. Ahora que mencionaste el término de materias primas, siendo eso uno de los principales factores, se señala que este ha sido un importante factor en la inversión privada, dada su reducción en un 40% en la inversión minera. A inicios de año se reportó ello. ¿Cómo crees que esta disminución en la inversión minera podría afectar a la economía en general en el Perú y en el empleo quizás también? En la situación tal como está nuestra estructura económica, obviamente influye mucho, porque repito, tenemos un sector primario exportador vinculado a los mercados internacionales que financia al fisco, a la caja fiscal, a través de los tributos, y a través de ello representa pues un alivio para la provisión de bienes y servicios públicos, ¿no? Entonces, bajo esa estructura tal como está, obviamente una reducción de la inversión en este sector va a afectar mucho. Frente a ello, lo que siempre se ha reclamado desde muchos sectores académicos y productivos en el país es que se logre diversificar la economía, cosa que no se ha logrado. Y por tanto, a tu pregunta, obviamente, una caída de la inversión en ese sector afecta a nuestra economía nacional hasta que no tengamos pues esa capacidad de diversificar la economía y que estos vaivenes en los factores que determinan la inversión en el sector primario exportador
sea compensado con la llegada de otro tipo de inversiones en otros sectores, ¿no? Tenemos sectores bastante potenciales como el turismo, ¿no? Que es un sector que atrae muchísimas divisas en el país y que llega esas divisas a todos los rincones del país, que serviría mucho. Hay actividades que se las puede aprovechar para diversificar la economía, como la agroindustria, el aprovechamiento de los recursos forestales y así, ¿no? Una serie de actividades que se podrían seguir aprovechando. Bien, sí, totalmente de acuerdo. Y conforme mencionaste también lo que era el consumo y el cómo también ha sido influenciado en esto. eh, ¿Cómo ves la relación también entre esta demanda interna y la inversión privada en la actual coyuntura? Y si de parte del, por ejemplo, del ministerio o hay algún programa o estrategias que se han implementado para revitalizar la demanda interna y también de esta manera estimular la inversión. Creo también en el último entrevista que se hizo al director del MEF mencionó que estaba impulsando mediante el Punche Perú, el programa de Punche Perú, pero no sé si quizás hay algún otro programa, algo que sea también implementado a esto. En realidad, la actuación inmediata que se requiere para salir de la situación de recesión económica va por la coordinación de política monetaria y política fiscal que puede establecer el Banco Central y el Ministerio de Economía, ¿no? El abaratamiento del costo de financiamiento para las inversiones necesita ser revisada por el Banco Central. Me refiero específicamente a a la tasa de referencia y a los diversos mecanismos para abaratar el acceso al costo de financiamiento. Y por el lado fiscal, obviamente se necesita impulsar los sectores que más posibilidad tienen de generar empleo, ¿no? Por ejemplo, el sector construcción, el sector vivienda, pueden ser mecanismos a través de los cuales se puede lograr la introducción de mecanismos de activación, reactivación del empleo y por tanto de la demanda. Obviamente también tenemos riesgos, amenazas en el inmediato plazo, como por ejemplo la casi confirmada llegada de un fenómeno climatológico fuerte en los últimos meses de este año y en el primer trimestre del siguiente año, que seguramente va a repercutir en la actividad económica en el país, pero que también podría ser una oportunidad para que, echando a andar la maquinaria de construcción del Estado, se pueda facilitar, mejorar la generación de empleo, ¿no? El sector vivienda, el sector construcción en general, podría lograr algún impulso del gobierno que ayude a mejorar los niveles de inversión pública y los niveles de incentivo a iniciativas privadas como el sector inmobiliario, como repito, que podría ayudar mucho a la, a la recuperación económica, ¿no? El programa que impulsa el Ministerio de Economía, obviamente, también tiene sus límites, que es el tema fiscal, los topes que se tiene para el financiamiento público, pero creemos que es muy indispensable esa coordinación entre MEF y Banco Central para alinear la política de recuperación de la economía. De acuerdo. Sí, gracias por esos comentarios. Ahora bien, para cerrar el tema y más viendo desde su perspectiva, ¿cuáles podrían ser el papel del gobierno y las instituciones en la promoción y facilitación de la inversión privada en momentos de turbulencia económica e incertidumbre que el Perú ha ido viviendo en los últimos años? Complementando lo que anteriormente mencionas. Sí, obviamente, una de las cuestiones que ha alterado mucho la situación económica en el país los últimos casi 3 años, o 2 años y medio desde la elección del año 2021 de gobierno, es la altísima inestabilidad política que ha habido en el país,
la alteración de reglas institucionales, ¿no? Que obviamente quitan credibilidad al Estado, ¿no? El hecho de buscar un claro ejemplo es, por ejemplo, el sistema de justicia, ¿no? Tenemos un sistema de justicia representado por la Junta Nacional de Justicia como filtro, como instancia que garantice cierto nivel de calidad, independencia, rigurosidad en la selección de los miembros de quienes ocupan el sistema de justicia, pero si es alterada esa independencia, ¿no? Obviamente se puede esperar mucho de la alteración de otras reglas de juego institucionales que pueda haber, no solo en el campo político o social, sino también en el campo económico, ¿no? Entonces, una decisión de ese tipo puede alcanzar aspectos que faciliten la inversión y eso obviamente genera inestabilidad, ¿no? La credibilidad de las instituciones también es otro factor. Un gobierno que tiene menos de 10% o alrededor de 10% de aprobación, obviamente una mala señal para el sector internacional. De hecho, se observa, ¿no? La poca receptividad que hay del gobierno en el exterior, el mismo Congreso. Entonces, todo ese tema de la inestabilidad, de la situación política, sí que afecta y pedir que ese escenario o esos actores, esos mismos actores, garanticen un clima para la llegada de inversiones, a veces es un contrasentido, ¿no? Es difícil pedir que esos mismos actores que están generando la inestabilidad puedan traer la inversión. Entonces, ahí hay una serie de hechos que nos conllevan a pensar, ¿no? De una salida mucho más fuerte, tal vez, de estructurarnos nuevamente institucionalmente en el país. Y eso puede ser, por ejemplo, a través de unas elecciones generales que renueven de alguna forma las expectativas de la población en una nueva clase política o, por así decirlo, una renovación de la clase política que dirige el país, que podría ayudar, ¿no? Obviamente, eso también genera un riesgo de incertidumbre de quienes podrían llegar, ¿no? Pero también es una posibilidad que habría que discutir para salir de esa situación. Genial, gracias por tu comentario de cierre y bueno, eso sería todo. Y agradecerte por aceptar la invitación de la entrevista de hoy, de la inversión. No sé si tengas algún comentario final para todos los que Eh, estén, para los sí, que vayan a oír. agradecer la oportunidad. Hay que seguir promoviendo los espacios en los cuales quienes se dedican a finanzas, a economía en general y a los temas que tienen que ver con cómo se logra que el sistema financiero se desarrolle de la mejor manera, tienen que también tener esa visión de que lo que importa en el sistema financiero también es resultado de muchas decisiones de política pública, decisiones políticas en sí, que hay que conocerlo, ¿no? Incentivarlos a que continúen y ojalá podamos equivocarnos tal vez en algunas visiones pesimistas y acertar en las optimistas que hemos compartido. De acuerdo. Genial, gracias por hoy. Y bueno, eso sería todo. Gracias, Antonella.